El siguiente programa es apto para todo público. Canal C. Sus deberes, sus derechos, sus obligaciones y las normas. Tablero Jurídico, la exposición más completa en el marco jurídico. En Tablero Jurídico, temas de actualidad y la noticia jurídica del día. Tablero Jurídico, con la dirección del doctor Luis Ernelio Palacios. Tablero Jurídico. Los invitamos para que sintonicen en el Canal C el programa Tablero Jurídico de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde en directo, para que usted conozca cuáles son los derechos en materia laboral y de la seguridad social, el derecho a la familia, el derecho constitucional, el derecho laboral, entre otros, porque usted debe conocer cuáles son esas normas jurídicas que le regulan cada uno de sus actos. Amables televidentes, tengan ustedes muy pero muy buenas tardes. A partir de este instante y hasta las 4 estaremos acompañándoles con este subprograma Tablero Jurídico. Un espacio pedagógico que le orienta en torno a lo que son sus derechos en materia laboral y en la seguridad social, del derecho civil, el comercial, el de familia, el derecho constitucional y por supuesto el derecho a la salud. Usted marca el 331-2265, 331-2265 y nos comenta su caso. Nosotros hacemos eso que nos gusta, trabajo pedagógico para que usted y otras personas sepan cómo reclamar cuando no le reconocen, argumentando que no hay lugar a ello, porque la ley así no lo considera. Aquí le ayudamos a interpretar. Bienvenidos todas y todas y nos vamos entonces con nuestro primer televidente. Buenas tardes. Doctor. ¿Cómo me le ha ido, mi amigo? Bien, gracias, doctor. ¿Su nombre cuál es? ¿De dónde nos llama? Doctor, mi nombre es Germán Fori, aquí de Puerto Tejada. Yo lo llamé ayer. ¿Germán qué? Germán Fori. Germán Fori, cuéntenos, don Germán, de Puerto Tejada. Yo le comentaba ayer que lo llamé, que yo fui pensionado por invalidez en el 2006, por el Seguro Social. Entonces, ahora desde el 2016, me resultó un problema al manguito rotador, en la cual me han hecho 3 cirugías. Y en la última cirugía que me hicieron, que fue en el 2018, entonces ya el doctor me dijo que ahí ya no había nada que hacerme, entonces me mandó a calificar. Entonces yo le hacía la pregunta que como me mandó a calificar, si tenía derecho a una indemnización o qué pasaba al respecto. Correcto. Entonces usted al último me decía que ahí no había nada que hacer, pero que había una luz de esperanza. Y pues se acabó el programa y me quedé esperando a ver cuál es esa luz que había. Bueno, y sigue en la oscuridad. Correcto. Vamos entonces a mostrarle esa luz, mi querido amigo Germán Fori. Yo le preguntaba, ¿el salario con el cual usted se pensionó fue de cuánto? Doctor, aquí tengo la resolución. Cuando a mí me pensionaron, yo me ganaba, aquí está, 443.530 pesos. Un salario mínimo de la época, me imagino. Correcto, pero me pensionaron con 408.000 pesos. 408.000. ¿Y usted tenía cuántas semanas cotizadas en ese momento? Me dijo que eran 750. Sí, más de 750, como 770 semanas, pero aquí en la resolución dice la liquidación se realizó con 374 semanas sobre un ingreso base de liquidación de 443.530 pesos, al cual se le aplicó el 45%. Correcto. Bueno, esa resolución hay que revisarla, pero le aplicaron el 45% sobre 300, ¿cuántas semanas?
374 semanas. 374 semanas, perfecto. Entonces vamos a responderle al amigo Germán Fori, que nos llama desde Puerto Tejada. Como sigue en la oscuridad, vamos a brindarle una pequeña luz en torno a lo que él nos está consultando. Puede colgar la línea, don Germán Fori, tomar papel y lápiz para que nos escuche y anote las indicaciones. Ayer le decíamos que si usted se pensionó por invalidez y la misma fue de origen común, no hay lugar a que hoy le van a calificar la pérdida de capacidad laboral y que le reconozcan otra pensión. Tampoco tiene derecho a que le reconozcan una indemnización, porque ya tiene un 54, 58, me parece que me decía usted, que lo habían pensionado con un 58% y que tenía 770 semanas, pero ahorita usted me lee la resolución y ahí se observa que solamente le tuvieron en cuenta 374 semanas aproximadamente. La pregunta que usted nos hacía era, ¿hay lugar a indemnización? Y por supuesto le respondíamos no. Y le decíamos también había una pequeña luz, y vamos a sacarlo entonces de la oscuridad, amigo Germán Fori. ¿Y en qué consiste? En que, si bien es cierto, descartamos de plano, el amigo Edison, el micrófono está abierto y se escucha por ahí una interrupción, muchas gracias. Le decimos al amigo Germán Fori, si usted se pensionó por invalidez, no puede reclamar más adelante una indemnización por el hecho de que lo vuelvan a calificar y haya aumentado la pérdida de capacidad laboral. No puede recibir tampoco, ojo, indemnización ni otra pensión. Eso estamos claros y estamos firmes. ¿Qué es lo que puede hacer don Germán Fori? Como quiera que el artículo 40 de la Ley 100 establece cómo va aumentando el IBL, entonces nos vamos a remitir a ese artículo 40. El 38, inválido todo el que pierde el 50% de pérdida de capacidad laboral. El 39, requisitos de semanas, 50 semanas cotizadas dentro de los últimos 3 años anteriores a la fecha de estructuración. Y el 40 indica de dónde se parte, cuál es el mínimo y cómo va aumentando progresivamente para tener una mayor pensión. ¿Y de qué depende que usted tenga una mayor pensión? Del porcentaje de IBL que le den y también del número de semanas que tenga cotizadas. El artículo 40 de la Ley 100 dice que si una persona tiene ya la pérdida de capacidad laboral del 50, tiene las semanas, entonces vamos a mirar a cuánto va a ascender el IBL o el monto de la pensión. Y en ese orden entonces dice la norma que con un 45% le dan a aquellas personas que tienen entre 50 y 500 semanas cotizadas. Ojo, los que tienen entre 50 y 500 semanas cotizadas reciben un IBL del 45%. Pero este IBL va a ir aumentando porque esa norma dice que por cada 50 semanas adicionales a las primeras 500 semanas, a usted le van a ir aumentando un 1.5%. Anteriormente, con el decreto 758, por cada 50 semanas adicionales a las primeras 500 que tuviese la persona declarado inválido, le iban a sumar un 3%. Pero allí se reformó ese artículo 40 y se estableció que no era un 1.5, que no era un 3%, sino 1.5, la mitad. Lo de siempre, quitarle más al futuro pensionado en este caso. Entonces, si a usted considera que tenía 770 semanas y al parecer únicamente tuvieron en cuenta 374, están quedándose con cerca de 400 semanas. Entonces no hablamos de una
pensión por invalidez adicional en el evento en que a usted lo califiquen con un porcentaje X de capacidad laboral. ¿Por qué razón? Porque, repito, a usted le dieron un 58%. En el caso de que lo vuelvan a calificar, pues no le van a dar otro 50%, porque lo máximo que uno puede tener en pérdida de capacidad laboral es un 100% de pérdida de capacidad laboral. Y si ya le dieron un 58%, entonces no le van a reconocer otra pensión, porque eso ante la ley no existe, de ninguna manera. Entonces, lo que puede hacerse es revisar la resolución, sacar una historia laboral, y como usted dice que para esa época tenía 770 semanas, entonces ese artículo 40 le va a indicar que por encima de esas primeras 500, es decir, hay allí 274 semanas, pueden aumentarle a usted un 7.5% más de la pensión por las semanas adicionales que no tuvieron en cuenta, porque estamos hablando que le tuvieron en cuenta solamente 374. Luego, usted llega hasta 500 y por 500 semanas le dan un IBL del 45%. Y después de esas 500, entonces sumemos 1.5 por las veces que 50 cabe en 270 semanas. Serían 5 veces. Entonces 1.5 por 5 le va a dar a usted 7.5. Ese valor es el que pueden aumentarle en su pensión, independientemente de que le aumente el porcentaje. Ahora bien, el mismo artículo 40 establece que si la pérdida de capacidad laboral, estamos hablando del artículo 40 de la ley 100, dice que si la pérdida de capacidad laboral va de un 1 hasta un 50% o de un 50 hasta un 66%, le van a dar el 1.5%. Pero a usted le pueden dar el 2.5%, ojo, le pueden dar el 2.5, no, el 2%, siempre y cuando tenga 800 semanas y además la pérdida de capacidad laboral sea superior al 66%. ¿Qué significa esto? Que en el caso hipotético que usted lo vuelvan a calificar y esa pérdida de capacidad laboral ya no sea el 58 como quedó inicialmente establecido, sino que va a ser más de un 66%, entonces ahí de por sí usted arrancaría no con un 45% de IBL, sino que arrancaría con un 54%. Y además, después de las 800 semanas, le van a aumentar no en 1.5, sino en el 2%. Estamos tratando de explicar didácticamente, pedagógicamente, lo que dice el artículo 40 de la Ley 100 respecto al aumento del IBL para efecto de la pensión de invalidez. Ojo, invalidez de origen común, porque cuando la invalidez es de origen laboral, la situación cambia. Y cambia sustancialmente, porque la persona arranca con un 60%, así tenga un 50% de pérdida de capacidad laboral, el IBL arranca con un 60%. Ojo, pero si la pérdida de capacidad laboral de esa persona, de origen laboral, la ARL le va a reconocer un 75%. Y aquí no hablamos de semanas, porque cuando se trata de riesgo laboral, no se mira cuántas semanas tiene, basta con que la persona esté afiliada. Lo mismo da perder un 66%, porque allí le van a dar 75% de pérdida de capacidad laboral, entonces usted va a tener, un 66% de pérdida de capacidad laboral de origen laboral equivale al reconocimiento de una pensión del 75% del índice básico con el que usted estaba cotizando al sistema. En origen común no pasa lo mismo. Son inequidades que presenta el sistema. Entonces, mientras en el origen laboral usted, por el solo hecho de quedar en una condición de incapacidad o de situación de discapacidad,
que requiera de un tercero, por ese solo hecho le van a dar 15 puntos más, es decir, que en total le pueden reconocer un 90% por medio de la ARL. Pero si es fondo de pensión y el origen de la pérdida de capacidad laboral es común o es general, es decir, no tiene nada que ver con el trabajo, en este caso entonces no le van a reconocer ese 75% si no tiene más de 800 semanas y si no le da más de un 66% de pérdida de capacidad laboral. Hay que mirar estos porcentajes porque los asesores de las entidades le llevan el proyecto ¿a quién? A los congresistas, y los congresistas así mismo van a votar y saben, no les interesa que el que está perdiendo es el pueblo, al fin y al cabo ellos se están beneficiando porque con esas condiciones las entidades aseguradoras del sistema se están ahorrando billones de pesos, un ahorro inmenso. Por eso le decimos finalmente al amigo Germán Fori, que nos llama desde Puerto Tejada, que la situación para él varía únicamente en la medida en que revise la resolución. Recuerde que la misma se la podemos revisar en Alincol, Asistencia Legal Integral de Colombia. Allí se la vamos a revisar y le vamos a decir si esas semanas que usted manifiesta que debe tener no aparecen y hacemos el trámite para que las mismas deban aparecer allí, pues entonces miramos cómo se le puede aumentar la pensión al amigo Germán Fori. ¿Por qué razón? Porque su pérdida de capacidad laboral va a aumentar en el evento en que le califiquen ese manguito rotador que presumimos hace 14 años, cuando se pensionó por invalidez, no existía, pero que hoy ya entró en una etapa terminal ese manguito rotador, terminal en el sentido de que los médicos o el médico especialista ya dijo, ahí no hay nada que hacer, hay que mandarlo a calificar para que con esa calificación ya pueda mirar a cuánto asciende el porcentaje de pérdida de capacidad laboral. Don Germán, muchas gracias por comunicarse con nosotros. Recuerde que estamos en Tablero Jurídico y aprovechamos para decirle a todas las personas que están en esa situación de debilidad manifiesta para que por favor consulten. No todo el tiempo puede pensarse que el hecho de no tener las 50 semanas cotizadas dentro de los últimos 3 años anteriores a la fecha de estructuración, no se puede decir que no se tenga, digamos, lugar a la pensión, porque al respecto ha dicho la Corte Constitucional en un sinnúmero de sentencias, una jurisprudencia vasta, enorme, muy fértil, esa jurisprudencia de la Corte Constitucional, cuando establece la condición más beneficiosa o principio de favorabilidad, que no solamente se adecúa o se subsume en lo que dice el artículo 50 de la Ley 100, sino que entra a mirar otros principios básicos. Bienvenidos, señores magistrados de la Corte Constitucional, cada vez que ustedes aplican el principio de favorabilidad o condición más beneficiosa, porque eso lo que significa es cumplir con lo que dice la Constitución política. ¿Y qué dice la Constitución política? No solamente que estamos en un Estado social de derecho, artículo 1, sino que además en el artículo 53 de esa norma superior en materia laboral, cuando se define el Estatuto del Trabajo, allí se establece que al trabajador hay que aplicarle la norma más favorable a su caso. Esto está en consonancia con lo que dice el artículo 21 de la Ley 100, en consonancia con lo que dice el artículo 21 del Código Sustantivo del Trabajo, que cuando se presenta un enfrentamiento o un conflicto normativo entre dos disposiciones, hay que aplicarle al trabajador la que resulte más favorable. Y en este caso,
cuando uno revisa el artículo 50 y se da cuenta que la persona tiene la pérdida de capacidad laboral, pero lastimosamente, a pesar de haber llegado al 50%, cumplir con lo que dice el artículo 38 de la ley 100, esa persona, las semanas son insuficientes. Entonces, una fértil jurisprudencia de la Corte Constitucional especialmente ha establecido que si la persona, al momento de establecerse la fecha de estructuración, no tiene esas 50 semanas dentro de los últimos 3 años anteriores a esa fecha, entonces puede aplicarse la condición más beneficiosa y pueden presentarse muchas otras circunstancias. Por ejemplo, una persona que no cumple con las 50, que tenga solamente 30 semanas al estructurarse la fecha de calificación. Entonces, en ese evento, lo que dice la norma es, si la persona sigue cotizando, entonces se pueden tener en cuenta esas semanas, y así lo ha reiterado la Corte. Entonces, si usted tiene un familiar, un amigo, un conocido, un vecino, vamos a afiliarlo al sistema de seguridad social en pensiones y vamos a mirar cómo estaba de semanas antes, porque en ese sentido hay que tratar de favorecer a esa persona. Pienso yo que es un avance y muy importante, porque lo que se busca es ponernos a la par con lo que establecen las normas de carácter internacional, la misma OIT, la misma Organización de Naciones Unidas, el mismo CAN, la Comunidad Andina de Naciones, entre otras, porque esas normas, a pesar de ser de carácter internacional o supranacional, tienen un rango de aplicación en Colombia, rígidamente. ¿Por qué razón? Porque Colombia ha suscrito unos convenios, unos tratados internacionales, y conforme al artículo 53 y 93 de la Constitución, deben darle un estricto cumplimiento. Ya vamos con televidente en línea, pero no pueden, por un lado, ponerse simplemente a demostrarle a los organismos internacionales que están en consonancia con ellos, firman los tratados, pero cuando es el momento de hacer la aplicación de la norma al interior del país, ni para allá vamos a mirar. Y entonces quedan las personas que se encuentran en situación de debilidad manifiesta completamente desprotegidos. Luego, eso no se puede permitir en un Estado que se autodenomina Estado Social de Derecho. Vamos con televidente en línea. Buenas tardes. Bueno, se nos ha caído la comunicación, pero aquí estamos. 331-2265, 331-2265. Anoten ese número telefónico y anoten los que están en pantalla para que se comuniquen con nosotros y nos cuenten cuál es su caso. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, hay un televidente que al parecer no ha podido comunicarse, tiene inquietudes, pero bueno, aquí vamos a estar hasta las 4 de la tarde pasadita para que usted ajuste bien su medio de comunicación y pueda consultarnos. Recuerde que también pueden ver el programa por Facebook. Tablero Jurídico está en Facebook, Canal C está en Facebook, en Cali, Canal 112 también, o por Colombia Televisión también lo puede ver. Cualquiera de esas plataformas usted puede ver el programa en directo, pero si no lo pudo hacer en directo, puede también realizarlo de manera diferida, porque los programas se suben a la plataforma o a la red social de YouTube. Allí puede usted observarlo en las horas de la noche, cuando ya haya sido subido a la plataforma. Televidente en línea, buenas tardes. Buenas tardes, abogado. ¿Cómo me da? Le hablo desde del municipio de Miranda. Es que tengo una inquietud. Yo tengo un hermano que él está cotizando desde el 21 de marzo de 1975. Él cumple los 62 años para poderse pensionar ahora en octubre del 2020. A la fecha tiene, a la fecha de marzo tiene 2.291 semanas,
más las semanas que le faltan de marzo al mes de septiembre serían 24 semanas, sería un total de 2.315 semanas. Como la cotización para poderse pensionar de 1.350, nuestra inquietud es la siguiente: ¿qué pasa con las semanas que le quedan sobrando a él? ¿Qué hacen con esas semanas? Si a él le van a reconocer, le hacen devolución, o con qué promedio o con qué porcentaje de pensión lo van a liquidar. Los promedios de salario de él oscilan entre 1.700.000, 2.000.000, 2.400.000, porque tiene salarios por las horas extras variables. Sí. Pues estos últimos días, estos últimos meses, como ha estado por el coronavirus, pues el salario de él, pues lógicamente, yo creo que ya lleva como unas 4 meses que llevan, pues creo que está en un promedio de 1.500.000, 1.600.000 los promedios de estos últimos meses. Entonces, en que tú con qué porcentaje le pueden liquidar, qué pasa con las semanas que le exceden del tiempo de cotización. Correcto, entonces vamos a... ¿Cuál es su nombre, mi señora? Empezamos por allí. Yo me llamo Amparo Arroyave y la inquietud es sobre mi hermano, que él ya va a cumplir los 62 años de estar pensionado. Debe de estar de edad para pensionarse. ¿Y el fondo de pensiones del cuál es? Colpensiones. Colpensiones, perfecto. Solamente cumple los 62 años ahora en octubre, ¿cierto? Sí, abogado. Bueno, perfecto. Primero, felicíteme a su hermano, porque ha sido un valiente, doña Amparo Arroyave, porque para tener 2.300 semanas significa que lleva más de 46 años trabajando. Parecido a alguien que nos llamó ayer, no está trabajando desde la cuna, sino desde el caminador. Imagínese usted una persona que apenas va a cumplir 62 años y tiene 2.315 semanas aproximadamente. Eso equivale a más de 46 años trabajando. De tal suerte que usted se lo resta a esos 62 que va a cumplir, y estamos hablando que inició como a los 14, 13 años a trabajar, muy temprana edad, 15 años aproximadamente. No sé si es que lo despidieron de la casa a muy temprana edad, o el empleador lo tomó cuando estaba ahí en ese caminador y lo puso a trabajar y desde allí le está cotizando. Recuerden que la edad no es obstáculo para que no le puedan hacer aportes a la persona. Y el Código Sustantivo del Trabajo, en sus artículos 29 y siguientes, establece los requisitos para que un menor de edad pueda trabajar, porque en algunos casos empleadores pueden extorsionar al menor de edad diciéndole: como usted no tiene todavía 18 años, no lo podemos afiliar al sistema de seguridad social. Eso es totalmente falso. Hay que afiliar al trabajador independientemente de la edad que tenga. Hecha esta claridad, entonces abordamos la pregunta que nos hace doña Amparo Arroyave. Su hermano trabaja desde el año 1975. Tiene un promedio de 1.700.000, 1.800.000, 2.000.000, 2.400.000. Redondeemos y partamos de la base que tenga un promedio de 2 millones de pesos. Ese es el promedio. Entonces doña Amparo dice: ¿a cuánto puede equivaler la pensión de mi hermano? Porque él con 1.300 semanas mínimo podía pensionarse en estas actuales circunstancias. Con 1.300 semanas, dice el artículo 33 de la Ley 100. Ahora bien, ¿qué sucede entonces si él tiene más de 1.300? Duplica el número de semanas. Literalmente, lo duplica, porque tiene 2.315. ¿Qué sucede entonces con una persona? ¿A dónde van esas semanas? Otra de las preguntas que hace doña Amparo. Pues bien, ayer tocábamos un tema muy parecido con una persona que nos llamó y está en una situación similar a la de su hermano. Tiene ligeramente poquitas semanas menos, es decir, él va a cumplir también 62 años dentro de poco tiempo, un mes creo quizás, y también tiene más de 2.200 semanas. Están casi en la misma situación. Esa es otra cosa que hay que felicitar, porque toda la vida ha tenido trabajo.
porque en un país como el nuestro, y después de la ley 50 del 90, es difícil mantener la estabilidad en el trabajo, porque hoy en día este país lo queremos situar a la altura de los grandes países que están desarrollados y decimos aquí no hay estabilidad y queremos pagarle todo en una sola, pero no reconocemos que en esos países se paga mucho más alto, un salario mucho más alto que el que se paga acá. Pero bueno, no nos vamos a salir por las ramas, vamos a explicarle a doña Amparo entonces la pregunta de fondo. ¿Qué se hacen con esas semanas? Uno, recuerde, después de 1.300 semanas, o cuando la persona tiene 1.300 semanas, le dan un 65% de la pensión. 65% de la pensión, con eso arranca, dice el artículo 34 de la ley 100. El IBL mínimo con que se arranca para el reconocimiento de una pensión de vejez es el 65% para todo aquel que tiene 1.300 semanas. Hoy, 65% para el que tenga 1.300 semanas. Sin embargo, ese mismo artículo 34 de la ley 100 dice que por cada 50 semanas adicionales, a las primeras 1.300 le van a subir 1.5%, de tal suerte que progresivamente va aumentando hasta llegar a un 80%, que es el monto máximo en que la ley 797 dejó la pensión, porque antes una pensión máxima era del 90% y no pedían tantas semanas, solamente pedían 1.200 semanas, 1.250 semanas, y con eso le reconocían un IBL del 90%. La ley 100 dijo, no, le vamos a reconocer un IBL del 85% siempre y cuando tenga 1.400 semanas, porque con la ley 100 se dijo 1.000 semanas, le reconocemos el 65%. Ahí también le quitaron parte de la pensión a los futuros y presentes pensionados en Colombia. Entonces, si su hermano tiene 2.300, él va a utilizar de esas 1.300, máximo utiliza 1.800 semanas. Y esas 1.800 le permite a él obtener una pensión del 80%. Y usted toma papel y lápiz y le dice a su hermano, doña Amparo, de una forma muy sencilla, elemental, que la pensión, si él trae un promedio de 2 millones de pesos, redondeando, la pensión le va a quedar en 1.600.000 pesos. 1.600.000 pesos, porque usted a esos 2 millones de pesos le va a sacar el 80%, entonces le va a quedar en 1.600.000 pesos. Injusto desde todo punto de vista. Yo quisiera que en sus casas, ustedes ahorita que están allí, en esos tiempos de confinamiento, que de pronto están ahí mirándole la cara a la señora, a la familia, que eso es maravilloso estar en familia, pero sería importante que tomemos el caso del hermano de la señora Amparo Arroyave, que se gana 2 millones de pesos en promedio, y le saquemos el 16%, que es lo que se aporta a pensión, es decir, sáquele 320.000 pesos, mal contados, sáquele 320.000 pesos. A esos 320.000 pesos, usted comience a multiplicarlo por 12, que son los meses que tiene el año. Multiplíquelo por 12 y multiplíquelo por 46 años. Pero antes de hacer esa multiplicación, simplemente póngale un interés elemental del 0.5%, del 1%, lo que usted quiera, a esos 320 que usted saca por primera vez, y le va sumando intereses mes a mes sobre los saldos para que se dé cuenta después de 46 años cuánta plata tiene el fondo de pensiones, para que después le vengan a decir usted tiene una pensión únicamente del 80% y no se compara o no se asemeja a lo que realmente devengaba como salario, porque su hermano con ese promedio de 2 millones de pesos mensuales está ganando cerca de 2.800.000, casi 3 millones. ¿Por qué razón?
porque a esos 2 millones de pesos en promedio, usted le está sumando o él le está sumando recargo nocturno, dominicales, festivo, horas extras, le suma cesantías, interés a las cesantías, vacaciones, y aparte de eso, le suma un 8.5% que el empleador le está reconociendo en materia de aporte a salud. Cuando se pensiona, lo hace con 1.600.000, y de ese 1.600.000 le van a sacar hoy el 10%, porque antes era el 12%, pero recuerden que en diciembre se aprobó la norma y gradualmente empieza a reducirse a aquellas personas que se ganan el mínimo y hasta 2 salarios mínimos, a quienes van a quedar pagando un poquito menos de aportes al sistema de salud como pensionados. Entonces, doña Amparo Echavarría, doña Amparo Arroyave, corrijo, toma papel y lápiz. Las 1.800 semanas sirven para que le den el 80%. Y esas cerca de 500 semanas o más de 500 semanas que le están sobrando, esas no se las van a devolver. Esas semanas no le dicen, tenga, se las devolvemos, no. Esas semanas se van para el Fondo de Solidaridad Pensional, que ya lo están acabando, porque ya dicen que la persona que estos días está suspendido. Hombre, es que realmente a uno le da mucha tristeza y sufre de ataques depresivos cuando uno observa cómo la clase política es tan voraz cuando de dinero se trata. Porque ese fondo de solidaridad pensional que quedó establecido en el artículo 25 de la Ley 100, dice textualmente que hay que ayudarle a seguir haciendo aporte al sistema pensional a aquellas personas que por alguna circunstancia no pueden hacer aportes plenos al sistema. Entonces, las semanas que le sobraron al hermano de la señora Amparo Arroyave, esas 500 y pico, van al Fondo de Solidaridad Pensional. ¿Para qué? Para que ayuden a financiar la pensión de un tercero que no tiene capacidad, para que pueda mañana obtener la pensión. ¿Pero qué están haciendo hoy? En ese actual gobierno tienen suspendidas las ayudas con Fidoagraria. Y en el gobierno anterior les decía que endurecieron los requisitos para poder recibir esa ayuda con el decreto 387 de febrero 26 del 2018. Es una cosa terrible cuando se trata de dinero. Pero doña Amparo, termino con usted porque tenemos televidente en línea. Usted nos preguntaba, ¿qué hacer con las semanas? Se van al Fondo de Solidaridad Pensional. No las devuelven. Segundo, ¿en cuánto queda la pensión? Le queda en 1.600.000 pesos con todas esas semanas que tiene. Lastimosamente, el tiempo aquí avanza a pasos agigantados y tenemos otro televidente en línea. Buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Cómo me le ha ido, mi señor? Bien, mi nombre es Erasmo Contreras. Yo estoy llamando aquí de Cali, ¿no? Erasmo Contreras. Erasmo Contreras. ¿Sabe qué? Yo quería comentarle algo sobre un nietecito mío. Bueno, él tiene un problema en un riñón. Él ya tiene tiempo, él nació con un problemita en el riñón izquierdo y él lo están atendiendo en la clínica Noel. Pero eso ha durado demasiado. Ya eso, de verdad, prácticamente llevamos un año en esa lucha, dándole. Bueno, ya él, de tanto nosotros darle para allá y corra para acá y denunciar hasta, incluso tenemos que denunciar unas doctoras ahí para que nos pudieran atender bien. Bueno, resulta que ya le dieron la cita, se la dieron para el día martes, pero claro, ellos dicen para el martes, pero no colocaron la hora. Ahora, ¿qué es lo que nosotros queremos? Estamos pidiendo porque de verdad nosotros somos venezolanos, el niño venezolano, y ha sido de verdad rechazado, no sé, de verdad, es insólito pues lo que nosotros hemos vivido. El niño lo que tiene es un añito, ya luego nosotros tenemos ya la cita, pero ¿qué es lo que queremos nosotros? Que por medio de usted, o no sé, que usted nos asesore, nos diga si por medio de un abogado, ¿qué es lo que queremos? Hacer un documento donde ellos, porque ellos dicen que esa operación de alto riesgo. Ahora nosotros, pues con tanto tiempo que duramos también, pues también tenemos duda de que de repente las cosas las puedan hacer bien, pues. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Que un documento donde le garanticen la vida al niño y que la operación sea exitosa, ¿ves? Entonces, bueno, eso es lo que nosotros queremos. ¿Quién nos puede usted ayudar? Que de verdad Perfecto. Yo lo estuve viendo a usted y usted es
un excelente abogado. Felicitaciones de verdad, porque esta es la segunda vez que lo veo y de verdad Bueno, lo ha señor. hecho muy bien, de verdad. Muchas gracias. Vamos rápidamente con don Erasmo. Puede colgar la línea, si es posible dejar el contacto por ahí para llamarlo posteriormente, porque el tiempo se nos está acabando. Pero le decimos rápidamente a don Erasmo, le agradecemos que nos haya llamado. Recordemos que existe un compromiso latinoamericano, porque la salud es de carácter universal y no se le puede negar absolutamente a nadie, sea venezolano, americano, costarricense, donde venga. Si está en Colombia y tiene un problema de salud, hay que brindarle la misma, en las mismas circunstancias que se la brindan a un afiliado en Colombia. Eso es claro. Y si se trata de un niño, una persona en situación de debilidad manifiesta, como lo dice la Constitución, en el artículo 13, con más razón, hay que brindarle la atención de manera diligente. Lo que sí está claro, don Erasmo, es de que ningún médico, ninguna institución, sea venezolano, sea colombiano, así pertenezca al programa de salud prepagada y tenga todos los millones, ningún médico, ninguna institución puede firmar un documento donde se comprometa a que la intervención quirúrgica sea un éxito, porque los médicos se someten a unos protocolos y uno de ellos es que deben hacerle firmar a la persona el consentimiento informado. Y el consentimiento informado en medicina implica o significa que los médicos deben explicarle con letra clara y menuda, con plastilina, al paciente o a sus familiares que el procedimiento que se va a llevar a cabo no se puede garantizar exitosamente, porque la medicina no es una cuestión de resultados, sino de medios. Así mismo es el derecho. Uno no sabe qué caso imprevisto pueda suceder en medio del procedimiento y tenga un desenlace distinto. Lo cierto es, y lo podemos decir, que cuando un médico, cuando un profesional de la salud aborda una cirugía, aborda una intervención quirúrgica, lo debe hacer con ese mandamiento hipocrático, es decir, con toda la responsabilidad, con todo ese compromiso. Más que profesional, es un compromiso humano, y en este caso, donde es un niño, con más razón, debe esmerarse porque sea un total éxito la intervención quirúrgica. Pero don Erasmo, usted está en Colombia, bienvenido a Colombia. Ojalá cualquier cosa que podamos ayudarle por acá, se lo podemos indicar, pero le reiteramos que no es posible que los médicos o la institución se comprometan en un documento a que la intervención quirúrgica debe ser un éxito. Ustedes deben ser conscientes de que allí es una situación un poco compleja, pero los médicos deben hacer lo posible por obtener los mejores resultados. Muy parecido a lo que sucede con los abogados, guardando las proporciones, porque en el caso de los abogados hay procesos en donde uno indudablemente sabe que deben ser un éxito, pero está prohibido por parte de la ley 1123 del 2007, el estatuto disciplinario de los abogados, comprometerse en un documento con el cliente y decirle: esa pensión, ese proceso, ese divorcio se lo saco, es un éxito, se lo voy a sacar adelante. Así el abogado sepa con toda la certeza que lo va a ganar, pero no se puede comprometer ante el cliente en esas condiciones. Los médicos tienen incluso más razones para negarse a firmar un documento de esa naturaleza. Don Erasmo, muchas gracias por sus palabras, muchas gracias por estar aquí en Colombia y sobre todo muchas gracias por comunicarse con nosotros. Recuerden que este es Tablero Jurídico, el espacio pedagógico que lo orienta en sus derechos. El tiempo se nos acaba, pero Tablero Jurídico continúa el próximo lunes, Dios mediante, en punto de las 3 de la tarde, para que usted agende su cita con nosotros, nos llame, nos cuente su caso y por aquí todos van a tener una respuesta no solamente idónea y profesional, sino para cada caso en especial. Muchas gracias a todos, al amigo Rafael Ávila, el viejito más desempolvado que dentro de poco viene, aquí con Desempolvando los Viejitos, a la doctora Ruth Milena Murillo González, a la doctora Gladys Alessandra Grueso Cuero, Astrid Valle, Valentina Marzola, nuestra asistente, que desde por acá
deseamos una pronta recuperación porque se encuentra un poco delicada de salud y por supuesto a todos nuestros televidentes, doña Amparo Ruiz Daza, que está allí firme al pie del televisor, y todos los demás televidentes que a esta hora nos escucharon aquí en este subprograma Tablero Jurídico. Esperamos que reproduzcan el contenido de lo que aquí se difunde para que otras personas también puedan reclamar en debida forma lo que les corresponde. Una feliz tarde, un fuerte abrazo y un Dios los bendiga. Nos vemos el lunes. Sus deberes, sus derechos, sus obligaciones y las normas. Tablero Jurídico, la exposición más completa en el marco jurídico. En Tablero Jurídico, temas de actualidad y la noticia jurídica del día. Tablero Jurídico, con la dirección del doctor Luis Ernelio Palacios. Tablero Jurídico.